Introducción. El coro de uno de mis himnos antiguos favoritos dice: la gracia, la gracia, la gracia de Dios, gracia que perdona y limpia el interior. Muchas veces oí a los creyentes ancianos de la iglesia, de mi niñez, diciendo esta palabra con mucho agrado. En ese tiempo estas eran para mí solo canciones viejas que sonaban. Pero antes de mi conversión, esa melodía y frase en particular del coro penetró profundo en mi alma. La gracia soberana de Dios me había convencido de mi maldad, me había concedido arrepentimiento y fe, y había abierto mis ojos para ver la hermosura del Salvador. Su gracia verdaderamente me había perdonado. La segunda verdad, ese cántico, ha sido igualmente hermosa para mi alma a través de los años. La gracia de Dios también puede limpiarme por dentro. No solamente soy declarado justo delante de Dios, sino que también estoy siendo conformado a la imagen de Jesucristo. La gracia que compró mi justificación también obra poderosamente en mi santificación. Libros y artículos recientes se muestran notablemente apasionados por la doctrina de la justificación. Por primera vez muchos están abrazando la verdad de la sola gratia. Es solo la gracia la que salva. Cada semana se escriben nuevas canciones sobre la gloria de la cruz, nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Los jóvenes de forma correcta están alabando a Dios por la gracia que les hace aceptos en Cristo. Estos son días asombrosos para ver la iglesia y un testimonio de la bondad de Dios magnificando su verdad con tal poder y claridad. Pero, ¿qué es la doctrina igualmente vital de la santificación? Sabemos que un pecador condenado no puede dar vida a su propio corazón. La misericordia viene sobre el pecador. Por la iniciativa soberana de Dios, Él nos dio vida juntamente con Cristo para que nadie se gloríe. Efesios 2, 5, 9. Pero funciona nuestra santificación de la misma manera. Ahora que hemos sido declarados justos y hemos sido apartados para Dios, ¿qué hacemos con el pecado que aún queda, que nos rodea? Hebreos 12, 1. A medida que la gracia de Dios nos conforma a la imagen de Cristo, ¿cuál es nuestro rol si es que tenemos alguno? Somos sujetos pasivos, transformados por el Espíritu mientras no hacemos ningún esfuerzo proactivo para obedecer la voluntad de Dios. ¿O deberíamos esforzarnos por huir del pecado y someternos a las Escrituras? Simplemente contemplamos nuestra libertad en el Evangelio, confiados de que el poder sobre el pecado sucederá por sí solo. Los evangélicos parecen cada vez más confundidos acerca de cómo responder estas preguntas. Se ha popularizado una perspectiva, a veces llamada santificación del Evangelio, que afirma que los creyentes crecen por meditar en el Evangelio constantemente, generando así un corazón agradecido y por lo tanto obediente. Sus promotores alegan que siendo nuestra justificación se logró solamente por gracia, por medio de la regeneración. Nuestro crecimiento espiritual ocurre esencialmente de la misma manera, sin la colaboración del esfuerzo humano. Muchos hoy temen que trabajar por obedecer los mandatos de la Escritura es caer en la trampa de la autosalvación, tratando de hacer lo que Cristo ya hizo. Están creciendo las divisiones teológicas sobre este tema, lo cual está guiando a muchos a un desequilibrio serio y a otros errores peligrosos. Con el fuerte crecimiento del gozo por la justificación, han llegado varias ideas engañosas de cómo la gracia de Dios opera en la santificación. Replay instantáneo de la justificación. La obsesión reciente de los evangélicos por términos como centrado en el Evangelio y movido por la gracia es el fruto precioso de una enseñanza más clara y bíblica de las olas de la Reforma. Estos son grandes términos. Ellos resuenan en todo lo que desean vivir para la gloria de Cristo en respuesta a su gracia libremente otorgada a nosotros. Esta es la razón por la que ponemos estos términos en la tapa de los libros, los usamos en canciones y los anexamos a casi cada ministerio. Tal vez esta es la razón por la que podemos volvernos vulnerables a aplicarlos en maneras que traigan confusión. Desafortunadamente, centrado en el Evangelio, hoy ha llegado a ser sinónimo de estar en contra de cualquier clase de esfuerzo santo. Aplicar el esfuerzo humano en el progreso del crecimiento cristiano es, dicen ellos, pisotear la gracia y volver a la ley. Algunos libros famosos que tratan este tema solo han sumado a la confusión por medio de forzar este énfasis en pasajes de las Escrituras.
que enfatizan nuestra responsabilidad en el proceso del crecimiento espiritual. Por ejemplo, en el 2011, un autor escribió, piénselo de esta manera: la santificación es el trabajo arduo diario de volver a la realidad de nuestra justificación, dándonos cuenta que esto ha cambiado toda la forma en que leemos nuestra Biblia. Piensa en lo que Pablo nos dice en Filipenses 2:12, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos trabajo para hacer, pero ¿cuál es ese trabajo? Mejorar, esforzarnos más, orar más, involucrarnos más en la iglesia, leer más la Biblia. ¿Qué es lo que Pablo nos está exhortando a hacer? Él lo explica: es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, versículo 13. Dios hace su obra en ti, que es la obra que ya ha sido lograda en Cristo. A la medida que continúas poniendo tu confianza en la obra terminada de Cristo y aprendes a hacerlo más y más, todo lo que ya es posesión tuya, de hecho, ahora se vuelve gradualmente más tuya en experiencia. Esta perspectiva resuena con enormes números de personas que se sienten aliviadas de no tener la necesidad de preocuparse por tratar de obedecer la palabra de Dios. Ser conformado a la imagen de Cristo consiste en apretar el botón para refrescar tu posición como justificado por Dios. Una clase de fe refrescada instantáneamente que nos libera de la carga de tener que esforzarnos más. El mandato de Pablo de esforzarnos en nuestra salvación no es, por lo tanto, un llamado de esfuerzo espiritual, sino un mandato a recordar, contemplar y creer que Cristo ya ha hecho todo. El esfuerzo que somos llamados a poner es la determinación a descansar, sabiendo que somos aceptos por Dios a través de Cristo. Para prevenir el legalismo solo debemos rumiar sobre la gracia salvadora hasta que nuestros afectos y pasiones se direccionen hacia Cristo, llenándonos con un deseo santo para la obediencia. Analizándolo, sin embargo, Filipenses 2:12-13 no nos alienta solamente a la contemplación. Pablo enseña que nuestro esfuerzo proactivo con temor y temblor es el medio mismo por el cual la gracia de Dios nos transforma. La gracia es el terreno y el poder para el cambio espiritual, y el esfuerzo humano lleno de fe es el medio de gracia a través del cual el poder de Cristo obra para siempre. Predicarnos el Evangelio de la gracia a nosotros mismos cada día es una buena medicina, dando por hecho de que entendemos la gracia de una perspectiva bíblica. De acuerdo a la palabra de Dios, poner replay a la gracia de la salvación no es todo lo que requiere para pelear contra el pecado y generar buenas obras. Crecemos por gracia solamente, pero Dios eligió entregarnos su gracia a medida que nosotros nos ocupamos de nuestra salvación. Él está trabajando en y a través de nuestros esfuerzos. El cambio espiritual es energizado no por una fuente natural que nosotros traemos a la mesa, sino solo por su querer y hacer en nosotros por su buena voluntad. Filipenses 2:13, a medida que confiamos y obedecemos. Ley versus gracia. La confusión en cuanto a la justificación ha llevado también al error respecto a la relación entre la ley y la gracia. Muy rápidamente se levantan acusaciones de legalismo y justificación propia contra cualquiera que escriba la santificación en términos de esfuerzo, obediencia, sumisión o mortificación del pecado. Muchos ven que el problema en la iglesia hoy es el impulso a conformarse. La iglesia parece estar escapando lo más rápido posible de cualquier énfasis en nuestra obligación de obedecer a Dios. Las personas no quieren pensar en su crecimiento en Cristo como algo que ellos deben hacer, sino como algo que quieren hacer. Y el poder para trabajar hacia una vida santa, quieren una casa de libertad de las obligaciones santas mismas. Esta perspectiva está produciendo rápidamente en el cristianismo no una preocupación por agradar a Dios y su palabra, sino menosprecio alarmante por sus mandamientos. Muchos ven como si los mandamientos en las Escrituras tuviesen un cartel que dice ley, lo cual se les ha dicho que es sinónimo de ser un fariseo. De esta manera resisten cualquier crecimiento que la requiera obedecer. Eso no les parece ser libertad. Un autor conocido escribió: la mayor causa de que no estemos mejorando en nuestra obsesión por el hecho de que no estamos mejorando. Hay una mejor manera de mejorar que simplemente esforzándose más. La santificación se vuelve una realidad en aquellos creyentes que no se obsesionan con su propia santificación. En realidad, 2 Pedro 1:5 nos enseña lo opuesto. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadía vuestra fe virtud,
Fuimos llamados, para así decirlo, a esforzarnos más en la fe. En lo que se refiere al pecado, las Escrituras responsabilizan no a los altos estándares o a nuestro deber por la obediencia, sino exclusivamente a nuestra falta de fe. Y aún la tendencia de autojustificación, legalismo, están arraigadas no en esforzarse por obedecer los mandatos de las Escrituras, sino en creer que la obediencia equivale a mérito espiritual. Martin Lloyd Jones tenía gran discernimiento en este tema. Debemos ser diligentes en nuestra búsqueda, Hebreos 11:6. Pero oír alguno tu predicación no es una inculcación de la justificación por las obras. La respuesta a ese argumento es que el apóstol Pedro, quien sale de su camino para recordarnos que debemos agregar a nuestra fe esta variedad de cosas y poner toda diligencia en hacerlas, debe tener más celo, ser más activo, dice él. Y por supuesto, no hay contradicción en absoluto. El error de la justificación por las obras está en confiar en la disciplina propia de tu alma, la salvación de tu alma. Pero el opuesto de confiar en tus obras no es no hacer nada, es hacer todo. Pero no poner tu confianza en nada de todo eso. No son las obras lo que está mal, es la fe en ellas, la confianza en tus obras. Pero qué peligro tan sutil es este. Lo opuesto a una falsa confianza en las obras no es indolencia o falta de disciplina y no hacer nada, es ser diligente y más diligente, tener celo y agregar a tu fe. Es preocupante cuando alguien predica la centralidad del Evangelio como un argumento en contra de aquellos que están esforzándose para obedecer los mandatos de Dios en la libertad del Evangelio. Parecemos estar confundidos en cuanto a cuál es el corazón del fariseísmo. Esforzarnos en la gracia y el poder de Dios no puede de ninguna manera producir legalismo. Somos libres verdaderamente, pero no es una libertad para no ser santos hasta que Dios decida que quiera cambiar nuestro carácter. Nuestra libertad en la salvación viene con poder divino, acompañando la libertad del pecado. En la conversión somos liberados de la prisión mortal del pecado y la culpa, Romanos 8:2, y tenemos la presencia del Espíritu Santo obrando para darnos victoria sobre la tentación, Efesios 6:16. Dios ha definido la libertad que ahora tenemos en Cristo. Es la libertad y el poder para obedecer. Solo su gracia nos da la habilidad para vencer el pecado. Sin embargo, la misma gracia que dio vida a nuestro corazón muerto, también nos enseña y nos capacita para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2:12. Mientras la fe genuina, la palabra de Cristo, y la sumisión humilde a Él como Señor estén tras nuestra obediencia, entonces no hay peligro de ser hipócritas. No volvemos fariseos cuando comenzamos a confiar en nuestra justicia como la medida de nuestra espiritualidad. Peor aún, es la cúspide de la hipocresía, profesar verdadera libertad y un deseo de ser como Cristo, mientras a la vez ignoramos el camino designado por Él para disfrutar de la libertad. Si no quieres caer en la trampa del fariseísmo, la protección no es demandar libertad de las obligaciones santas, sino guardarse de mirar hacia uno mismo y confiar en la habilidad propia para ser santos. La marca clásica del legalismo y el moralismo es el orgullo por la justicia propia. Si amas sacar a relucir tu espiritualidad frente a otros para ser alabado por ellos, eres un hipócrita. Mateo 6:5-16. Si sirves a Dios y a otros para ser admirado como un superespiritual, te has vuelto fariseo. Si medias tu madurez espiritual por conducta disciplinada, eres un moralista. Estas son las marcas innegables de la justificación propia y la hipocresía. Esforzarse por obedecer en humildad los mandamientos de Dios no puede ser justificación propia. No es legalismo ni moralismo creer humildemente las Escrituras e inclinar tu voluntad a Cristo en obediencia. Es el centro mismo del Evangelio, está el Espíritu Santo de gracia, quien nos asegura su poder para obedecer. Estar centrado en el Evangelio es vivir cada momento de cada día en la presencia constante de Cristo. Es caminar en el Espíritu, Gálatas 6:16, para que podamos tener victoria sobre las obras de la carne, Gálatas 5:19. Vivir en el poder del Evangelio es escuchar a Cristo, confiar en Él, temerle a Él, someternos a Él, servirlo a Él y adorarlo a Él. ¿Cómo es que alguien podría reclamar estar centrado en el Evangelio y despreciar los mandamientos de Jesús en su centro? Algunos podrían preguntar,
El Evangelio de gracia no significa que Jesús ha hecho todo por nosotros. Si nosotros pasamos nuestro tiempo esforzándonos en obedecer los mandatos de Jesús, Jesús ya obedeció por nosotros. No nos deslizaríamos fácilmente hacia un mero cumplimiento de la ley y terminaríamos fríos, sin vía y desilusionados. Seamos claros. Dios logró nuestra redención solamente por su gracia. Estábamos muertos en el pecado cuando Él nos dio vida, nos permitió arrepentirnos y creer y nos liberó del dominio de la oscuridad, trayéndonos al reino de su amado Hijo. Si nosotros pasamos nuestros días apañando la incredulidad, tratando de ganar el amor de Dios a través de palabras que suenen espirituales y cambien la conducta, vamos a experimentar la misma culpa y debilidad que sufren todos los legalistas que buscan ser su propio Salvador. Un orgullo como ese siempre termina en desilusión y desesperación. Pero si nosotros verdaderamente crecemos en el Evangelio, nuestra sumisión a Cristo no va a ser para el propósito de agregar nada a su cruz, sino más bien para magnificar su gloria a través de la evidencia de su poder. Vivir el Evangelio es atesorar y apropiarse del poder del Evangelio para que Cristo Jesús sea completamente formado en nosotros. Gálatas 4:19. Esto es lo que el Señor más enfatizó a través de su ministerio terrenal. Todos nosotros afirmaríamos que el Señor era la expresión corporal de todo lo que el Padre deseaba llevar a cabo, la obra de la Iglesia. Nunca ha habido nadie más centrado en el Evangelio que el Señor de Gloria mismo. Él es el objeto supremo de todo el interés y misión en el Evangelio. Él es el mensaje y el corazón de todos los medios para llevar adelante su obra salvadora en medio de las naciones. A orar a Jesucristo es resaltar y honrar su mensaje salvador como la pieza central de todo lo que hacemos. Pero ¿qué significa para el Señor estar centrado en el Evangelio? Definición de Jesús del centro del Evangelio. Jesús nos da un vistazo de lo que él consideraría ser un ministerio centrado en el Evangelio cuando dio la gran comisión: ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:19-20. Nota que Jesús no dijo todo lo que les he enseñado. Él usó específicamente la palabra del Nuevo Testamento para sus mandamientos. Jesús sí instruyó, él enseñó y explicó las escrituras del Antiguo Testamento a sus discípulos, ayudándoles a entender la multiforme gracia de Dios en la llegada del Mesías. En un periodo de casi 3 años, Jesús le dio a sus compañeros ministeriales una soteriología comprensiva. Pero él también les enseñó sistemáticamente todas las demás verdades que eran necesarias para llevar a cabo la gran comisión. Y cuando finalmente los envió como sus embajadores, su plano para un ministerio centrado en el Evangelio era simple: hacer discípulos a todas las naciones, bautizando a cada nuevo convertido, y empiecen a enseñarle a obedecer todos sus mandamientos. Dicho claramente, estar centrado en el Evangelio no significa que hablamos solo de ser justificado por la gracia solamente, por medio de la fe solamente, en Cristo solamente. Esos 3 solas son ciertamente el corazón de la buena nueva, el eje sobre el cual gira la redención. Pero la gracia que justifica no es la culminación del perdón que Cristo logró, ni tampoco Él nos dejó para que especulemos en cuanto a nuestros privilegios y deberes espirituales. Una vida centrada en el Evangelio, de la verdad del Evangelio, es una vida bajo la autoridad y el poder de todo el consejo de Dios. Es un caminar de fe, viviendo cada palabra que viene de la boca del Señor. Ser verdaderamente centrado en el Evangelio, si es que esto significa algo, al final de cuentas, significa estar conformado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, Colosenses 3:1-12. Significa forzarnos para ser santos, de acuerdo a su poder, el cual poderosamente opera en nosotros. Colosenses 1:29. Se trata de caminar por la fe en la verdad y no estar paralizado por los estados emocionales que oran tan poco. Estar centrado en el Evangelio significa obedecer y enseñar a otros, obedecer todo lo que Jesús nos mandó. Para muchos hoy una descripción como esta de la vida cristiana parece monótona. ¿No les suena como forma de vivir movida por la pasión? Después de todo, si estamos en Cristo por su gracia solamente, ¿no deberíamos ser las personas más emocionadas y sobrepasadas por el amor y la virtud de todo el planeta? ¿No sería una vida más centrada en el Evangelio
que una que trata de presionarse hacia la obediencia a través del casi inevitable y penoso trabajo de disciplinas espirituales? La respuesta a la primera pregunta es sí. Por causa de Cristo, siempre deberíamos estar sobrepasados por el amor y la gratitud. La convicción profunda en cuanto a la verdad es lo que alimenta el crecimiento espiritual, no las experiencias cargadas emocionalmente. De hecho, cuanto más aprendemos de la Escritura acerca de nuestra redención, confiamos nuestra vida a la verdad y rendimos nuestra voluntad a Cristo en el poder del Espíritu, tanto más nuestras convicciones se profundizan. Y cuanto más profundas son las raíces de la convicción, más dulce y más grande será el fruto de la gratitud. Si todo lo que estás haciendo es usar pensamientos en cuanto a la gracia para estimular emociones de gratitud, tarde o temprano vas a terminar desilusionado. No se debe confiar en las emociones, especialmente de pecadores caídos, hasta que ellas sean santificadas como resultado de la fe obediente. El amor y la gratitud a Dios siempre son probados por medio de la fe y obediencia humilde a su voluntad. Por lo tanto, estar centrado en el Evangelio requiere que vivamos en el poder de la gracia del Evangelio, aprendiendo a obedecer los mandamientos que nos fueron dados por esa misma gracia. De vuelta a la segunda pregunta. ¿No están destinadas las disciplinas espirituales a volverse externas y sin vida? De ninguna manera. Las disciplinas espirituales no son un trabajo penoso, no si las buscamos por medio de una fe robusta en la verdad. No podemos reemplazar las disciplinas de gracia con gratitud por la gracia, ya que la gratitud misma es una disciplina practicada. La centralidad del Evangelio se define, por lo tanto, por la obediencia a la verdad. Romanos 1, 5, 16, 26. No solamente gratitud, Hebreos 11, 1 al 40. Si tu caminar con Cristo no está produciendo amor por sus mandamientos, tu centralidad en el Evangelio está lejos de ser centrada. La descentralidad del Evangelio. Si tu deseo de obedecer a Cristo depende del hecho de que tengas emociones fuertes por Cristo, te has vuelto peligrosamente alguien monodimensional en tu crecimiento espiritual. Vivir una vida centrada en el Evangelio siempre va a reflejar mucho más que aventuras emocionales intermitentes con Cristo. Va a resultar en una fe y obediencia que crecen hacia su voluntad. Cualquiera que reclame tener pulso en el Evangelio no puede tener arterias tapadas a la voluntad de Cristo. El peligro de volvernos desequilibrados demanda una examinación propia, profunda y honesta. Si estás descentrado del Evangelio, sí. Piensa que la oración se trata principalmente de la cercanía emocional con Dios. Tu caminar con Cristo se trata más de sentir la presencia de Dios que de conocer y confiar la palabra de Dios. Estás convencido de que temer a Dios no es una motivación bíblica para la obediencia. Crees que la gracia anula el deber moral de Cristo. Crees que la unión con Cristo significa que el crecimiento espiritual sucede solo, sin necesidad de matar el pecado de forma activa. Has asumido que las sensaciones emocionales siempre preceden o acompañan la obediencia. Crees que decirle no a la carne nunca debería ser una batalla espiritual dolorosa. Crees que la disciplina propia y el esfuerzo para ser santo son legalistas en sí mismos. Crees que la conversión genuina no implica siempre separación del mundo. Tu vida cristiana está manejada por experiencias subjetivas y no por la fe humilde en la palabra de Dios. Esta lista puede ayudarte a determinar si te has deslizado del centro. Es crucial tener una perspectiva bíblica de la santificación para florecer en la vida cristiana. Gracias a Dios, la doctrina de la justificación ha vuelto su preeminencia antigua en el evangelicalismo contemporáneo. Es mi oración que este libro sea una evaluación de preguntas clave y que la doctrina de la santificación sea aclarada, reafirmada y celebrada, trayendo equilibrio al nuevo entusiasmo por la justificación tan prevaleciente hoy.